Buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestra transmisión, Sembrando la Verdad. Que sea cordialmente todos bienvenidos los que van a mirar esta transmisión, estos temas que este servidor y mi esposa vamos a presentar en este día, en este hermoso día que es día de Santo Sábado, día del Señor. Para comenzar, queridos hermanos, vamos a orar para comenzar con la escuela sabática de este hermoso día en el día del Señor. Y amoroso Padre que estás en el cielo, santo, santo, santo sea su bendito nombre, Señor. Padre lindo, vamos a comenzar la escuela sabática, que tu Santo Espíritu nuevamente esté aquí con nosotros y a los oyentes también. Ilumínanos a todos con tu Santo Espíritu para comprender tu palabra y para hacer tu obra también. Seguir haciendo tu obra, seguir santificándonos, seguir luchando con nuestros defectos de carácter, seguir luchando con nuestras concupiscencias, nuestros deseos de la carne, nuestras luchas que tenemos cada uno de nosotros cada día. Danos la fuerza para seguir en tus caminos y seguir santificándonos, Señor. Bendice este culto, bendice a mi esposa, ojalá con ese carbón encendido en sus labios, que hable conforme a tu palabra, Señor. Te lo pido, te lo ruego, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesús, que merece todo el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a tonar el himno 439, ya para comenzar la escuela sabática. Voy a invitar a mi esposa. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a enseñarnos en la ciencia de la cruz. En esta escuela nos enseña Dios palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Ven a sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Amén. Bueno, vamos a hacer esa invitación a mi esposa que en su tiempo de presentar esta lección que vamos a estudiar en esta hermosa tarde. Amén. Ahorita. Sí. Feliz Santo Sábado, queridos hermanos, hermanas que nos acompañan en esta en este hermoso Santo Sábado, en nuestra transmisión. Vamos a estudiar de nuevo la palabra de nuestro Dios. Sabemos que no son palabras nuestras,
sino por sabiduría de Dios, viene de parte de Dios. Así que vamos a orar y para iniciar vamos a entonar otro himno más. Está el número de la señora en el otro teléfono, en el Samsung. Y que se cargue 5% ese teléfono, ¿me lo puedes pasar, por favor? ¿Me puedes buscar un himno más, mi amor, por favor? El 188, por favor. A los que tienen sus himnarios en casita o se lo saben de memoria este precioso himno, les invito a poder entonar juntos. La nueva proclamar, doquier el hombre esté, doquier haya aflicción, miserias y dolor. Cristianos anunciar, el Padre nos envió, el fiel consolador. Al mundo vino ya el fiel consolador, que Dios nos prometió la prenda de su amor. No quiere el hombre esté, que sí que descendió el fiel consolador. La noche ya pasó, brillando está la luz que habrá de disipar las sombras del terror. Es para el pecador la aurora celestial, el fiel consolador. Al mundo vino ya el fiel consolador, que Dios nos prometió la prenda de su amor. Doquier que el hombre esté, decir que descendió el fiel consolador. Es el que da salud y plena libertad a los que encadenó el fiero tentador. Los rotos hierros hoy dirán que vino ya el fiel consolador. Al mundo vino ya el fiel consolador, que Dios nos prometió la prenda de su amor. Doquier que el hombre esté, decir que descendió el fiel consolador. Mi lengua mueve tú, que sepa hablar aquí del don que recibí, oh grande Dios de amor.
al renovar en mí tu ángel celestial, el fiel consolador. Al mundo vino ya el fiel consolador, que Dios nos prometió la prenda de su amor. Doquier el hombre esté, decir que descendió el fiel consolador. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos entonces a iniciar y si me harías el favor de prestármelo. ¿Cuánto se cargó? ¿Me prestas, por favor? Gracias. Vamos entonces a iniciar la palabra de nuestro Dios y vamos antes de iniciar, les invito a poder orar a nuestro Dios para pedirle su sabiduría, y sabemos que sin Él nosotros no podríamos entender la palabra de nuestro Dios, porque Él es el que nos da una mente abierta, el razonamiento para recibir la palabra de nuestro Dios. Amén. Vamos a pedirle a nuestro Dios que abra nuestros sentidos para que nosotros podamos entender lo que Él nos quiere manifestar en esta hora y enseñarnos. Vamos a orar entonces. Querido amoroso Dios y Padre, que tu morada está en la altura de los cielos. Santo, santo, santo eres, Señor, desde la eternidad y hasta la eternidad. Eres Dios hoy en día y siempre seguirás siendo Dios, mi Rey, porque así dice tu palabra, eres el eterno que vive para siempre, mi Dios, por los siglos de los siglos. Y es aquel Dios a quien nosotros amamos, a quien nosotros servimos, a quien nosotros damos todo, mi Rey, para ti, mi Rey. Sabemos que muchas veces, Señor, usted, mi Dios, dice en tu palabra que siempre es fiel para con sus hijos. Siempre está, mi Dios, al tanto por nosotros. Somos nosotros los que a veces, papá Dios, tenemos luchas, tenemos debilidad, pero Padre, dice en su palabra que siempre estás con nosotros y que usted nos levanta. Si el justo cayere 7 veces, Dios le levantará 7 veces. Y Dios siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos a mantenernos firmes y fieles a ti, y que nunca, Señor, nos olvidemos que usted está siempre con nosotros como un buen Padre, como el Padre que nos alimenta, nos sustenta día a día con el pan espiritual y con el pan físico. Gracias, mi Rey. A usted sea la honra y gloria por los siglos de los siglos. Abra nuestros sentidos para poder entender su preciosa palabra. Abra los corazones para que pueda llegar su palabra en sus corazones de nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo a través de este medio. Bendígalos, papá Dios, en su santo sábado. Santifícalos, dales paz, dale santidad, mi Dios, a través de este pan espiritual. A nosotros inclusive, mi Dios, yo y mi esposo nos encomendamos a ti, Señor. Gracias, papá Dios. Gracias, mi Rey. Aleluya. Amén. Bueno, entonces vamos a iniciar con la palabra de nuestro Dios y les invitamos a poder estudiar este hermoso libro. El título dice La preparación de los 12. ¿A quién se refiere cuando habla de los 12? Se refería a quiénes, los apóstoles. Y vamos a ver la preparación de los apóstoles. De eso se va a tratar el tema. Bueno,
Vamos a ver la palabra de nuestro Dios en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Si tenemos ese librito, pues que gracias a Dios, porque no a todos se les llega la inspiración del Espíritu Santo en sus hogares, pero gracias a Dios que Dios nos da de estos hermosos libros. Vamos a leer juntos, queridos hermanos, hermanas que nos ven. Y dice la palabra de nuestro Dios, dice, capítulo 2, la preparación de los 12. Para continuar su obra, Cristo no escogió la erudición. A ver, hermanos, ¿qué significa cuando dice que Cristo no escogió la erudición? Aquí anoté unos puntos importantes y voy a darle lectura. La erudición dice, los eruditos en el Antiguo Testamento representaban a los escribas y todavía en el tiempo de Cristo habían eruditos, o significa escribas. ¿Y qué era el trabajo de los escribas? El trabajo de los escribas es que ellos interpretaban profesionalmente ¿qué? La ley de Moisés. Y su labor era copiar, estudiar y explicar las sagradas escrituras al pueblo. Ningún texto les faltaba a ellos, ninguna palabra lo dejaban pasar de la ley de Moisés. Y ellos tocaban explicar ¿qué? La ley al pueblo de Dios. Se llaman eruditos. Bueno, vamos a ver entonces, ¿y qué hacían los escribas? Que significa lo mismo, eruditos, dice, eran hombres sabios. Eran hombres sabios que estudiaban, copiaban y enseñaban la ley de Moisés, eran intérpretes de las escrituras y expertos legales, muy importantes para la preservación de los textos bíblicos y la administración civil. Bueno, vamos a ver que Cristo no escogió la erudición. Aquellos que estudiaban, eran expertos, eran, más que nada que estudiaban la ley, pues, la ley completa de la ley de Moisés y predicaban, o sea, enseñaban al pueblo. Bueno, esa es la erudición, pero Cristo, para continuar su obra que vino a hacer en esta tierra, no escogió la erudición a los escribas, los sabios. Y lo vamos a leer en nuestra Biblia. ¿Dónde es que dice la palabra de nuestro Dios? Que Cristo vino a escoger a hombres iletrados, sin letras, hombres ignorantes. Y creo que, hermanos, nosotros también hemos sido escogidos así por Dios. Vemos, Dios no escogió a los teólogos, a los que tienen grandes oficios, ingenieros, que no sé qué, ¿verdad? Maestros o doctores de la ley. No escogió eso. O la elocuencia del Sanedrín. Dice, ¿qué significa la elocuencia del Sanedrín judío? Eso no vino a escoger Dios para continuar su obra. Vamos a ver. En este contexto, la elocuencia del Sanedrín judío se refiere a la gran capacidad para hablar. Eso es lo que eran. Cuando se refiere a esto, dice que no vino Cristo para que continuara su obra. Dios no escogió a la elocuencia del Sanedrín, aquellos que tenían la capacidad para hablar, que no titubeaban con sus palabras. Ya hemos visto, hermanos, hay personas que no titubean al hablar. Y dice que Dios, ¿y quiénes son los que no titubeaban para hablar? Vamos a ver más adelante. Tenían la experiencia o la capacidad de convencer y debatir en un consejo
O sea, los Sanedrines tenían parte en un consejo. El Sanedrín era la corte suprema del antiguo pueblo judío. Estaba formado por 71 líderes religiosos, políticos y académicos, como sacerdotes y maestros de la ley, que dictaban las reglas. ¿En dónde? En el Corte Suprema o Supremo. Dice, ¿quiénes lo formaban? Sumos sacerdotes formaban 71 líderes en lo que se refiere Sanedrín. 71 líderes que formaban sumos sacerdotes, ancianos y escribas, expertos en interpretar las sagradas escrituras. Formaban parte del consejo. Pero dice la palabra de nuestro Dios, Jesús no buscó tampoco, ¿qué cosa? El poder de Roma. Jesús no buscó el apoyo militar o político de Roma para el avance de su obra. En su lugar, eligió a hombres humildes y confió en el poder del Espíritu Santo para difundir su mensaje. El objetivo era que el mundo creyera en la fe, no por la fuerza, y lo vamos a leer en nuestras Biblias. La elección de los 12. Para avanzar su obra, Cristo pasó por alto a los grandes, ¿qué? A los eruditos, al Sanedrín o el poder de Roma. ¿Sí? Pasó por alto, ¿qué cosa? A estos poderes. El objetivo era que el mundo creyera por la fe y no por fuerza. Bueno, vamos entonces a ir con nuestros libros. Esto es el diccionario nada más. Estoy explicando qué significa. Pero vamos a leer. Pasando por alto a los maestros judíos que se consideraban justos. El artífice maestro escogió a hombres, ¿qué cosa? Humildes y sin letras para proclamar las verdades que había de llevarse al mundo. A esos hombres se propuso prepararlos y educarlos como directores de su iglesia. Para que pudieran tener éxito en su trabajo, iban a ser dotados con el poder del Espíritu Santo. El evangelio no había de ser proclamado por el poder ni la sabiduría de los hombres, sino por el poder de Dios. ¿Y quiénes pueden, hermanos, contradecir cuando la palabra está inspirada por el Espíritu Santo? Nadie puede prevalecer con la verdad cuando es poder de Dios. Durante 3 años y medio, los discípulos estuvieron bajo la instrucción del mayor maestro que el mundo conoció alguna vez. Mediante el trato y la asociación personales, Cristo los preparó para su servicio. Día tras día caminaban y hablaban con Él. Oían sus palabras de aliento a los cansados y cargados y veían la manifestación de su poder de los enfermos y afligidos. Vamos a ver en Primera de Corintios, les invito a abrir sus Biblias. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 25. ¿Ya? Bueno. ¿Me ayudas a poder darle lectura, por favor? Hasta el 28, desde el 25 hasta el 28. Que en todas las cosas sois
enriquecidos en En él. Él, en toda lengua y en toda ciencia. Es 1:25. Pusiste 6. 1:25. Amén. Ok, 1:25. Vamos a darle lectura los que nos acompañan. Dice, porque lo loco de Dios es más sabio y que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Aleluya, gloria a Dios. Ahí podemos ver, hermanos, ¿qué significa loco en otras palabras? Porque lo que es necio de Dios. En otras palabras, loco es tonto, hermanos, o ignorante. Porque lo tonto de Dios es más sabio que los hombres. ¿Saben por qué, hermanos? Porque todos los que se creían sabios, los judíos, los sacerdotes, los ancianos, todos los que tenían la ley de Moisés, se querían doctores de la ley, pues. Eran celosos por guardar la ley de Moisés. Pero aquí dice la palabra de Dios que lo loco de Dios es más sabio que los hombres. ¿Por qué? Porque lo loco de Dios son aquellos que creyeron y aceptaron en primer lugar a Dios. Son aquellos que sintieron la necesidad de acercarse a Dios. Podemos ver la escritura cómo es que a la mujer adúltera fue llevado ante Cristo. Podemos ver que Jesucristo la perdonó. Tus pecados te son perdonados, ya no peques más. Y aquella mujer aceptó a Cristo. Podemos ver cómo Cristo sentaba en medio de gentiles, de publicanos. Quebrantaba el corazón de ellos, los tocaba. ¿Y por qué, hermanos? Ellos abrieron sus mentes, lo loco de los hombres. Para Dios es más sabio que los hombres. ¿Por qué? Porque fueron más nobles al abrir sus mentes a recibir la palabra de nuestro Dios. Todos aquellos que no tenían estudios, todos aquellos que no sabían leer, no tenían profesión, son aquellos que recibieron primeramente la palabra de Dios antes que los que creían bien estudiosos en las escrituras. Todos aquellos teólogos, hermanos, en vez de ser sabios, fueron hechos necios, porque no alcanzaron a comprender la llegada del Mesías. Y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Lo flaco de Dios, lo débil, es más fuerte que los hombres. Dice la escritura. Vamos a leer el siguiente versículo. Dice, porque 25 sería el 26. ¿Sí lo puedes leer? Léelo si gustas. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, sino la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Aleluya. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Aleluya, gloria a Dios. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, dice la escritura. ¿Lo puedes atrasar, por favor? Que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Hermanos, los sanedrines, los eruditos, los ancianos que formaban parte de la tribunal donde ellos aconsejaban,
dice que eran hombres nobles, eran hombres ricos. Eso es lo que significa nobles. Eran hombres ricos que tenían dinero, tenían mucha influencia en la sociedad, porque eran muy respetados y eran llamados como excelso. Eran llamados como maestro, mi maestro. ¿Y cómo honraban eso, hermanos? Porque había gente, hermanos, que no sabían ni leer las escrituras. Y a ellos les gustaba, hermanos, que les llamaban excelso, mi maestro, o que les llamaran así, porque eran ricos, hermanos. Tenían plata, oro. Pero la palabra de Dios dice, hermanos, y creo que estamos incluidos. Tú y yo, hermano, en lo personal, estamos incluidos, porque sé de dónde Dios me sacó a mí. ¿De dónde es que Dios no me sacó? O sea, ¿de dónde es que Dios me alcanzó a mí? ¿En dónde estaba yo? Dios nos sacó de allí, hermanos. Ahora, no digo que tenga plata y oro, no diga que sea rica, no, pero tengo a Dios y que eso es lo más importante que yo pueda tener de todas las cosas y por sobre todas las cosas. Lo más bonito y apreciado que siento que tengo es a Dios, hermano. Y con Dios todo lo tenemos. Nuestra vocación, no sois muchos sabios. Dios no llamó a nosotros por ser sabios. Dios no nos escogió por ser sabios en la carne. Y no somos poderosos, sino éramos, ¿qué? Somos pobres. Y a eso Dios vino a buscar. Vino a buscar a los pobres y no a los nobles. Así Dios nos está invocando. Aquellos que todavía no han aceptado a Cristo en su corazón, Dios te está llamando. A lo mejor estés pasando por momentos de aflicción con tu familia. Dios te está llamando a ti. Dios no vino a buscar a los nobles, a los que son poderosos, los que son sabios, en debatir, en hablar las palabras sin ningún titubeo. Dios no buscó a eso, no vino a buscar, sino vino a buscar a aquellos pobres, a aquellos que no tienen estudios, y yo me incluyo. Yo no tengo estudios, pero gracias a Dios que Él me da de entender su palabra por medio de su Espíritu Santo. No es por nuestra carne, o sea, nuestra sabiduría carnal, sino por la ayuda de Dios. Amén. Vamos entonces a leer el siguiente capítulo, el siguiente versículo, perdón, y dice la palabra de nuestro Dios. Leámoslo juntos, veamos las maravillas que nuestro Dios nos quiere dar. Dice el 27 en nuestra Biblia, el versículo 27. Ajá, en nuestra Biblia, versículo 27. De ahí mismo, del 25, 26, 27. Dice la palabra de nuestro Dios, antes lo necio del mundo, sino que antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a quienes, a los sabios. Y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Amén, aleluya. Dios no escogió a aquellos nobles, a aquellos poderosos, a aquellos sanhedrines, eruditos, sino vino a buscar a quién. Escogió a nosotros para avergonzar a los sabios, y a lo flaco escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Escogió a los gentiles, los publicanos, a nosotros, hermanos. Amén. Nos fue revelado la verdad. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos agradecidos con Dios de que Dios nos haya elegido a nosotros? De que Dios haya escogido a los apóstoles, a Pedro, a Juan. No solamente a Juan, sino a otros discípulos cuando fueron escogidos.
eran ignorantes, hombres ignorantes, no poderosos, no nobles, no tenían nada, hermanos, y fueron escogidos. Gloria a Dios por eso. Y la gente se maravillaban de cómo es que hablaban y predicaban la palabra de Dios. Se maravillaban, ¿por qué? Porque la gente se sorprendían y decían, ¿qué palabras? Y son hombres sin letras y sin estudios. Pero era el poder del Espíritu Santo. Si nosotros, hermanos, confiáramos en el poder del Espíritu Santo y no por nuestras propias cuentas, realmente Dios nos va a usar, hermanos, para predicarle a otros de la palabra de nuestro Dios. ¿Quién es Cristo? ¿Cómo es Cristo? Dios nos va a usar porque nosotros confiamos en el poder de su Espíritu y no por nosotros mismos. Por nosotros mismos nada sabemos, hermanos. Pero si nos dejáramos usar, Dios tan maravilloso es que nos dice en su palabra que seremos dotados de muchos dones del Santo Espíritu de nuestro Dios. Vamos a leer el siguiente versículo 28. Y lo vil del mundo, y lo vil del mundo. Póngase a pensar nada más qué significa lo vil del mundo. Lo vil es aquel vil, asesino, mentiroso, adúltero, rameras, lo vil del mundo. Lo vil, aquellos que realmente eran ignorantes. Y lo menospreciado del mundo, lo menospreciado. Escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 29 y en adelante. Ahora va a ser recorrido. Para que ninguna carne se jacte en su presencia, para que ningún carne se enorgullezca o se gloríe, mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Amén. Vamos a leer. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. Así debemos de gloriarnos en el Señor. Gloria a Dios porque Él me alcanzó. Gloria a Dios porque Él me dio de entender lo que yo no comprendía de su palabra. Hay que darle gloria al Señor. Si el que se gloría, que se gloría en el Señor. Amén. Dice vamos a seguir leyendo. No ordenaba a los discípulos que hiciesen esto o aquello, sino que Dios les decía, seguidme. En sus viajes por el campo y las ciudades los llevaba consigo para que pudiesen ver cómo enseñaba a la gente. O sea que Dios los discipuló, los enseñaba. Viajaban con él de lugar en lugar, compartían sus frugales comidas y como él, algunas veces tenían hambre y a menudo estaban cansados, a menudo tenían hambre y a menudo estaban cansados. En las calles atestadas, en la ribera del lago, en el desierto solitario, estaban con él. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Por estos hombres, hermanos, fue que ahora nosotros tenemos la palabra de nuestro Dios en nuestras casas, hermanos. Si no fuera porque estos hombres hayan sufrido al lado de nuestro Señor Jesucristo, no habrían escritores, pero gracias a Él, Dios usó a esos apóstoles. Vamos a leer entonces Marcos capítulo 3, su versículo 13 al 14.
3, 13 al 14. Dice, y subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Amén. Aleluya. Y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Aleluya. Dice que estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos ¿a qué? A todo el mundo a predicar. Vamos a seguir leyendo. Ahí era nada más. Bueno, vamos a volver en nuestro tema. Dice, como en el Antiguo Testamento, los 12 patriarcas eran los representantes de Israel. Así los 12 apóstoles son los representantes de la iglesia evangélica. ¿Quiénes eran los representantes de la iglesia evangélica? Pues los 12 apóstoles. Durante su ministerio terrenal, Cristo empezó a derribar la pared divisoria. Dice que Cristo, ¿y cuál pared empezó a derribar Cristo? Empezó a dividir la pared entre los judíos y gentiles y a predicar la salvación a toda la humanidad, hermanos. Antes entre judíos y gentiles no se llevaban, hermanos. Los judíos se creían ¿qué? Perfectos, porque tenían ¿qué? La ley de Moisés. Tenían a Moisés, y se basaban en la ley de Moisés. Por eso es que eso hacían como divisoria, o sea, entre ellos y entre los gentiles. Vamos a regresar y sigue diciendo, y a predicar la salvación a toda la humanidad. Aunque era judío, aunque era gentil, estaba libremente con los samaritanos y anulaba las costumbres farisaicas de los judíos con respecto a ese pueblo despreciado. Dice que eso derribaba la pared, hermanos, para que judíos trataban igualmente a samaritanos y terminaba las costumbres farisaicas de judíos respecto a ese pueblo despreciado, porque los judíos despreciaban ¿a quiénes? A los gentiles, o sea, a los adúlteros, prostitutas, a rateros, ¿verdad? O a ladrones, ¿verdad? O sea, ellos despreciaban, hermanos, se creían santos. Pero esto vino a derribar nuestro Jesús. Dice, dormía bajo sus techos, comía junto a sus mesas y enseñaba en sus calles. Aleluya. Podemos ver el ejemplo de este hombrecito Zaqueo. ¿Cómo es que Cristo fue a comer en el banquete que Zaqueo había preparado? Zaqueo, bájate de allí. Hoy iremos a posar en tu casa, a comer, o a posar en tu casa, ¿verdad? Entonces Zaqueo preparó ese banquete y los invitó, y ahí es que Cristo alcanzó con su palabra a Zaqueo. Y podemos ver también el ejemplo del centurión. ¿Cómo es que Dios alcanzó a este centurión? Siendo centurión un gentil, hermanos. El Salvador anhelaba exponer a sus discípulos la verdad concerniente al derribamiento de la pared inmediata de separación entre Israel y las otras naciones. La verdad de que los gentiles sean juntamente herederos con los judíos y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio.
Efesios 2, 14, 3 al 6. Vamos a leer, por favor. 2, 14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén, aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios que Él es nuestra paz y que de ambos hizo uno. Dios quería venir a unir judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación, Efesios 2:14. Vamos a ir en nuestro tema y dice, bueno, esta verdad fue revelada en parte cuando recompensó la fe del centurión de Capernaum. También cuando predicó el evangelio a los habitantes de Sicar. Fue revelada todavía más claramente en ocasión de su visita a Fenicia, cuando sacó a la hija de la mujer cananea. Estos incidentes ayudaron a sus discípulos a comprender que entre aquellos a quienes muchos consideraban indignos de la salvación, habían almas ansiosas de la verdad. Cristo les dio de entender a los discípulos que entre aquellos a quienes muchos consideraban indignos de la salvación, habían almas ansiosas de escuchar y de recibir la verdad en sus corazones, hermanos. Y aquí nos habla de la historia de la vida del centurión. Pues si no acabamos hoy, pues en otro día lo dejamos. Vamos a leer cómo es que Cristo, cuando Pedro le dio a Dios, Cristo Jesús, le dio una visión a Pedro. Voy a estar salteando para no durar mucho. Dice, vamos a ver en nuestras Biblias, Hechos, capítulo 9, versículo... Sí, cortito. El capítulo 10, perdón. Capítulo 10, versículo 2. Bueno, vamos a leerle. Dice, había un varón de Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italia, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vino claramente en visión como a la hora nona o novena del día, dice, que un ángel de Dios entraba a él y le decía, Cornelio. Entró el ángel a la casa de Cornelio. Y él puesto en él los ojos, despertando, dijo, ¿qué? Espantado, perdón, dijo, ¿qué es, Señor? Y díjole, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dice que estaban registradas, ¿qué? En el libro de memoria, ¿qué cosa? Las buenas obras de Cornelio. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Y entonces llegaron pues los siervos del centurión, llamaron a Pedro y les explicaron que estaba siendo llamado. Bueno, vamos a leer el versículo 10. Dice,
dice, y aconteció que a Pedro le vino una grande hambre y quiso comer, pero mientras disponían, sobrevínole un éxtasis. Vamos a leer. Y vio el cielo abierto y que descendía un vaso como un gran lienzo que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra. Vamos a leer. En el cual había de toda clase de cuadrúpedos animales de la tierra y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. O sea, le vino todo especies de, o sea, inmundas y por ejemplo, cosas, ¿verdad? De cuadrúpedos, por ejemplo, aves e inmundas, o hasta puerco, ¿verdad? O reptiles, ¿verdad? Dice, come, levántate, Pedro, mata y come. Pero realmente se refería a realmente a realmente eso. No, era una visión. Y entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común común e inmunda he comido jamás. Nunca he comido cosa inmunda, Señor. O común. Y luego le dijo, entonces dice, y volvió la voz hacia él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no le llames tú común. Pero esta pregunta, hermanos, vamos a preguntarnos. ¿Qué significa la visión de Pedro? La visión que tuvo Pedro cuando Dios le dijo, no llames, levántate Pedro, mata y come. Y luego se le dijo, no llames tú inmundo a lo que Dios ya limpió. ¿A qué se refiere la visión de Pedro? Respuesta, lo vamos a encontrar en el versículo 34 y 35. ¿Lo puedes saltear, por favor? Bueno, vamos a ver. Dice, es 34, mi amor, por favor, 34. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, porque verdad hallo que Dios no hace acepción de personas. Es lo que Dios se refería cuando le dijo, no, ¿por qué le llamas inmundo lo que Dios ya limpió? Estaba hablando de quién? De Cornelio y su casa, porque ellos, el centurión o Cornelio era un gentil con toda su casa. Pero Dios dice, si no, a Pedro entendió eso y dijo, en verdad Dios no hace acepción de personas. No elige a quien ama, a quien no. Dios vino para salvar a todos aquellos que creyeran en Él. Y lo podemos ver en la palabra de Dios, San Juan 3:16, que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, para la vida eterna no hay elección de personas. Si tú crees, Dios te salva. Si tú crees a Dios, Jesús, que Él es el Hijo de Dios, Él te da la vida eterna. Mediante su palabra es donde Dios nos va a ir preparando para heredar el reino de los cielos. Y dice Pedro, sino que de cualquiera nación, escuchen, de cualquiera nación que le teme y obra justicia, se agrada a Dios. Aleluya. Sino de cualquier nación. De cualquier nación. De cualquiera nación. Ya sea China, ya sea Japón, ya sea Europa, ya sea otras naciones, dice la palabra de Dios, sino de cualquiera nación que le teme, que le honra y que obra justicia,
se agrada a Dios. Hechos 10:35. Entonces vamos a saltearle hasta el 44 y 46. 44 primero. Dicen, vamos a leerlo. Estando aún hablando Pedro estas palabras. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, nosotros podemos pensar, hermanos, que los gentiles no pudieron recibir el Espíritu Santo, hermanos. A lo mejor podamos pensar eso. Pero realmente dice la palabra de nuestro Dios y es tan maravillosa como obra Dios, que no hace elección de personas, hermano, ya sea de China, ya sea de Japón, ya sea de Europa, ya sea de África, no sé de qué verdad, pero Dios tiene hijos allá. Tiene hijos en toda parte, a nivel mundial el Señor tiene hijos y los está preparando para bautizarlos, para llenarlos de su Santo Espíritu, para llenarlos, hermanos, y que el día, en más adelante, hermanos, podamos defender el mensaje de nuestro Dios, la palabra de nuestro Dios. Dios va a derramar su lluvia al final de los últimos tiempos. Y sabemos, hermanos, que Dios también te puede usar a ti. Dice, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Aleluya. Dice que descendió el Espíritu Santo. Cayó sobre todos los que oían el sermón. Hermanos, también hubo un hombre que hizo un milagro, hermanos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sanó a un enfermo. Y luego los discípulos preguntaban al maestro, maestro, ¿por qué aquel hombre está haciendo el milagro en tu nombre? ¿Qué dijo Cristo? Déjelos que hagan. Si es en mi nombre, que lo hagan. ¿Por qué dijo Cristo eso? Porque Cristo sabe que había descendido sobre aquel varón. No eran solamente los discípulos o los apóstoles que hacían milagros, sino también a otros que recibían del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, así abundaban, ¿qué? Los cristianos. Vamos a seguir leyendo el siguiente, mi amor, el 45. Dice, y se espantaron, dice, se espantaron fieles que eran de la circuncisión. Dice que eran fieles y se espantaron, habían recibido, ¿qué cosa? La circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase, ¿qué? El don del Espíritu Santo. ¿Fue derramado sobre ellos el don del Espíritu Santo? Sí, recibieron el don del Espíritu Santo, hermanos. Aleluya. Maravilloso es la palabra de nuestro Dios. Vamos a seguir el 46, por favor. Porque los oían que hablaban en lenguas. Empezaron a hablar en lenguas y que magnificaban a Dios, aleluya. Empezaron a hablar en nuevas lenguas y empezaron a magnificar a Dios. Empezaron a hablar en nuevas lenguas, pero no se refiere a las nuevas lenguas como hoy en día lo hablan, no, sino hablaban en otros idiomas para que pudiera llegar en otras personas que la palabra de nuestro Dios. Bueno, que esta pequeña reflexión haya sido de gran bendición para cada uno de nosotros, porque pues sigo o ya no sigo. Bueno, entonces otro ratito vamos a seguir, vamos a ir en nuestro tema, en nuestra lección y vamos a darle lectura. Me avisas a la hora que ya culmine, por favor.
Dice, adelántalo. ¿Dónde quedamos? Dice, sí, ahí, pero adelántalo. Ahí. Ahí. Ajá. Cuando el ministerio terrenal de Cristo estaba por terminar y comprendía que debía dejar pronto a sus discípulos para que continuaran la obra sin su superintendencia personal. Trató de animarlos y prepararlos para lo futuro. No los engañó con falsas promesas. Pongámonos atención ahí. Dice, no los engañó con falsas esperanzas. Como en un libro abierto leía lo que iba a suceder. Sabía que estaba por separarse de ellos y dejarlos como ovejas entre lobos rapaces. Sabía que iban a sufrir persecución, que iban a ser expulsados de las sinagogas y otros encarcelados. Sabía que por testificar de él como el Mesías, algunos de ellos serían muertos. Y les dijo de esto. Al hablarles de él, ¿lo puedes adelantar, por favor? Al hablarles del futuro de ellos. Lo hacía en forma clara y definida, para que en sus pruebas venideras pudieran recordar sus palabras y ser fortalecidos creyendo en él como el Redentor. Les habló también palabras de esperanza y valor. ¿Y qué les dijo? No se turbe, Juan 14, 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, dijo Cristo. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. Porque vayan a sufrir persecución, porque vayan a sufrir hambre, miedo, ¿verdad? O todo. No se turben. Crean en mí y cree también en Dios. Sí, y dice, creed en mí, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Esa es la preciosa promesa, que después de todo lo que ellos iban a padecer, otra vez Cristo vendría por ellos alguna vez. Amén. Hermanos, si nosotros llegáramos a sufrir algún día por persecución, por hablar de Dios, por hablar de Cristo, sabemos, hermanos, que un día Dios vendrá por nosotros. Aleluya. Dice, voy a mi Padre y a vuestro Padre para cooperar con Él en favor de vuestro. Hermanos, algún día que llegáramos nosotros a sufrir por la verdad, dice la palabra de nuestro Dios, voy a mi Padre y a vuestro Padre para cooperar con Él a vuestro favor. Ahora, hermanos, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, ¿quién está, hermano, ayudándonos, hermanos, para llevar la verdad? Cristo Jesús fue a cooperar con el Padre a nuestro favor. Ahora, hermanos, están cooperando Dios y su Hijo, el Espíritu Santo en esta tierra, el Consolador de todos los consoladores. Si sufrimos aflicciones, críticas, burlas, vayamos a Dios, al Espíritu Santo, digamos, Espíritu Santo, consuélame, porque yo no puedo. Si sufrimos... De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también las hará, mayores que estas, porque yo voy al Padre. Cuando dijo mayores hará que estas,
no se refirió meramente a la realización de milagros, sino a todo lo que sucedería bajo la acción del Espíritu Santo. Todo lo que iba a suceder. ¿Bajo qué? La acción del Espíritu Santo. Sigamos abajito, más abajito para terminar. Es ahí. Estas palabras se cumplieron maravillosamente después del descenso del Espíritu Santo. Los discípulos estaban tan llenos de amor hacia Cristo y hacia aquellos por quienes Él murió, que los corazones se conmovían por la palabra que hablaban y las oraciones que ofrecían. Hablaban con el poder del Espíritu y bajo la influencia de ese poder, miles se convirtieron. Amén, aleluya. En una presentación, hermanos, del apóstol Pedro y Juan, hubo leía una cita donde dice que se convirtieron 5,000. Y lo podemos abrir, pero por el tiempo, hermanos, no podemos, ¿verdad? Hay muchas citas bíblicas que Dios realmente está en su palabra. Y podemos leerlo, pero por el tiempo, pero la verdad, hermanos, cuando Pedro predicaba y Juan, dice que llegaron a convertir 5,000 hombres sin contar las mujeres y niños. Amén. Estas cosas os he hablado, dijo, para que en mí tengáis paz. Aleluya. Hermanos, si usted es un ministro de Cristo, los que nos están escuchando, hay una promesa y dijo Cristo, estas cosas os he hablado, dijo, para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Amén. También Cristo sufrió en el mundo, recibió persecución, le escupían, le decían hasta hijo de Belial, hijo de Satanás. Recibió burlas, le llamaban maldito. Hermano, realmente, hoy en la mañana leía con mi esposo en la cita que decía, si el árbol hicieron con esto, ¿cuánto más a nosotros no se nos harían que somos las ramitas? Así dice la palabra de nuestro Dios. Pero dijo Cristo, confíen que yo he vencido al mundo. Cristo no fracasó ni se desalentó. Y los discípulos debían manifestar una fe igualmente constante. Debían trabajar como Él había trabajado, dependiendo de Él como fuente de fuerza, aunque su camino iba a ser obstruido por imposibilidades aparentes. Por su gracia habían de avanzar y sin desesperar de nada y esperándolo todo. Aleluya. Dice que su gracia había de avanzar en ellos. No debían desesperar en nada y esperándolo todo. Cristo había terminado la obra que se le había encomendado que hiciera. Había reunido a aquellos que habrían de continuar su obra entre los hombres. Y dijo, he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Oraba por sus discípulos. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el que me has dado, para que ellos sean una cosa como lo somos nosotros. Qué precioso la oración de nuestro Señor Jesucristo, orando por sus apóstoles, por los que habían de creer, y por los de nuestras épocas, hermanos, por nosotros, Dios está intercediendo. Y ya nos incluía en su oración. Yo no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Guárdalos en tu nombre, el que me has dado, para que ellos sean una cosa. Ahí es donde, hermanos, Cristo obró. Vino a derribar la pared que separaba judíos y gentiles, para que sean una sola cosa como lo somos nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que creen en mí, por la palabra que ellos van a hablar, para que todos sean una cosa,
yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. ¿Cuántos damos gloria a Dios a esto? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Porque hemos leído la palabra y hemos escuchado que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, el mundo. Él no hace excepción de personas. Los has amado, como también a mí me has amado. Aleluya. Por eso Cristo fue enviado. Y es eso lo que debemos de predicar hoy en día. Cristo murió en una cruz, llevó en él, sobre él todos nuestros pecados, nuestras enfermedades, y él la sufrió, la pagó para que nosotros fuéramos, ¿qué? Libres, para que nosotros fuéramos santificados por su palabra. Amén. Y él oró por nosotros. Así que pongamos la oración de Cristo en nuestra mente en Juan 17, 10, 11, 20 y 23. Busquemos. Vamos a terminar en esta hora. Para lo otro vamos al capítulo 3. El otro sábado. Aquí terminamos con el capítulo 2 y vamos a comenzar con el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles el próximo sábado. Y si nos gustan acompañar, seguiremos estudiando juntos el Hecho de los Apóstoles. Vamos a orar, hermanos. Querido amoroso Dios y Padre nuestro, que su morada está en los cielos. Señor, le agradezco porque hoy nos ha hablado con su preciosa palabra. El último capítulo, Señor, que hemos leído, es que orabas por nosotros, Señor. No nos prometiste falsas esperanzas en este mundo, dice su palabra. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oh Rey mío, Dios mío. Ayúdenos, Papá Dios, porque no somos de esta tierra. Somos peregrinos, Señor, somos extranjeros en esta tierra y no tenemos parte en esta tierra, Señor, no tenemos casa. En su palabra dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y vamos para allá. Oh Dios, ayúdanos siempre. Se los pedimos de todo corazón. Son tus hijos aquellos que hacen justicia. Son tus hijos aquellos que obran bien. Ayúdanos a prepararnos para llegar en nuestra morada, donde ya no habrá dolor, ya no va a haber muerte, no habrá llanto ni tristezas. Allí habrá gozo y paz y tu dulce compañía. Es lo que más deseo, y todos los que nos están mirando y los que nos van a ver, su deseo, Señor, es verte algún día cara a cara. Ese es mi deseo. Ayúdame a poder verte, Señor. Ayúdame en esta lucha que todavía estamos en la tierra, mi Dios. Sigue preparándonos para llegar allá, para alcanzarte en las nubes y verte cara a cara y poder abrazarte, mi Rey. Porque en este mundo no tenemos padre ni madre, solo tú, mi Dios. Nuestros padres terrenales fueron prestados solamente, pero nuestro Padre verdadero, aquel que nos envió en este mundo para un propósito, para predicar tu palabra, sigue usando nuestras vidas
a través de su Santo Espíritu podamos llevar el mensaje de la salvación a las personas, a todo el mundo, porque no haces acepción de personas, mi Rey. Gracias, papá, por darnos a entender tu palabra. Muchísimas gracias, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, muchas gracias por estar en medio de nosotros, guiándonos, cooperando a favor de nosotros. Gracias, mi Rey. A ti sea la honra y gloria por los siglos y de los siglos. Aleluya. Amén y amén y amén. Amén. Bueno, aquí dejamos entonces a la palabra, nuestro estudio, y les invitamos para que se puedan conectar en una media hora para empezar con nuestro culto divino. Amén.